Muchas gracias, doctora. Te agradezco mucho la invitación una vez más. Traemos una pequeña presentación derivada de las preguntas que tuvimos la vez pasada, las inquietudes que nos hicieron llegar después de la conferencia. Creo que la vez pasada me apresuré a hablar de qué estamos haciendo, cómo, pero no el por qué. Y lo que se ha avanzado en esta ruta. Lo primero que, antes de ir a la presentación, que quisiera aclarar es que la minería ha estado con nosotros desde antes que México fuera México, pero la minería es necesaria. No quiero parecer obvio, pero sin minería pues no tenemos agricultura. No tenemos agricultura porque no tenemos los fertilizantes, no tenemos las herramientas, no tenemos el equipo. Sin minería no tenemos los plásticos porque no tenemos las sales. Sin minería no tenemos la construcción. ¿Por qué? Porque no tenemos cemento, no tenemos varilla, no tenemos las láminas. Sin minería no tenemos los transportes porque no tendríamos el acero. Sin minería no tendríamos los equipos eléctricos porque no tendríamos los cables. Por supuesto, ya no hablamos de los electrónicos, los celulares, las cámaras, micrófonos, etc. Entonces, lo primero es que la minería es necesaria. Y siempre se puede decir, bueno, a lo mejor es necesaria, pero pues se pudiera hacer en otro lado. Y eso pues nos llevaría a la situación de una dependencia para lo más básico, para la construcción de nuestras viviendas, nuestro transporte, cultivar nuestros alimentos. Entonces, el reto que tenemos es cómo hacer la minería, hacerla bien, cómo una actividad que como todas ha ido evolucionando a través del tiempo, debemos hoy en México que sea un factor de desarrollo, que sea un factor de paz, de justicia, etc. Entonces, me voy a permitir preparar esta presentación. Por favor. ¿Qué estamos buscando en la Secretaría de Economía, bajo el liderazgo de la doctora Márquez? Darle viabilidad económica y social de largo plazo a la minería. Que sea económicamente viable, que sea competitiva, que haya innovación y que esta cause desarrollo social. Del lado izquierdo pusimos lo que está de nuestro lado, del lado del sector público. Primero es la función pública honesta con vocación social. Nos tenemos que asegurar que la autoridad fuera autoridad, que el regulador fuera regulador. Hicimos una depuración del personal que tenemos en las áreas de permisos y cumplimiento de obligaciones. Estamos trabajando en una regularización de las concesiones, muchas de las cuales tenían y siguen teniendo retrasos, información no disponible, bases de datos incompletas, inconsistentes. Todo esto estamos trabajando, y la entrega directa del fondo minero. Y estamos trabajando a la par que con las otras actividades industriales en generar un entorno para la innovación y la competitividad. Y aquí tenemos muy claro, México, específicamente en el sector de la minería, está rankeado en su nivel de competitividad, en el entorno que ofrece a la atracción de inversión. Tenemos como una de las grandes áreas de oportunidad la seguridad y el Estado de Derecho, la estabilidad y velocidad regulatoria. Velocidad regulatoria es velocidad de dar los permisos que se requieren. La carga fiscal también está ahí como un factor, vamos a decir, negativo desde el punto de vista de las inversiones, porque efectivamente en México la carga fiscal es relativamente alta. Sin embargo, ahí nosotros
estamos satisfechos con esa carga fiscal. No queremos competir con precio, con costo. Queremos competir con valor, que el inversionista venga y sabiendo que aquí en México relativamente tiene que pagar más impuestos que en otros lados, como quiera venga por todas las otras ventajas que tiene. ¿Y qué es los otros factores de competitividad? La licencia social, el blindaje social, costo y disponibilidad del financiamiento. Estamos trabajando en eso. El doctor Alfredo Tijerina ha venido un par de veces a explicar. Tenemos acuerdos con la banca de desarrollo, con la banca comercial. Estamos tratando de que haya los productos financieros adecuados para las diferentes fases de desarrollo, y el tema de la estabilidad laboral. Estamos trabajando con los grandes sindicatos, con los trabajadores, para que sean un factor de competitividad e innovación y no haya interrupciones a la continuidad operativa. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al sector privado? Tienen que ser una minería sostenible, ambientalmente sostenible y socialmente incluyente. Y vamos a poner disciplinas muy específicas. No fatalidades, 0 accidentes fatales, no desastres ambientales, medioambientales, no generar conflictos sociales, que esto va más allá de cumplir la ley, todo esto, y el cumplimiento de obligaciones y Estado de Derecho. Quiere decir, por ejemplo, pagar tus impuestos en tiempo y forma. Hay que hacer un desarrollo incluyente en las comunidades. Tiene que haber un deslinde de prácticas extractivistas que pudieron haber existido hace 400 años, hace 100, hace 50, hace 20 años, o ahora. Tiene que haber una transparencia, consulta e incorporación de las comunidades en los proyectos mineros y en la cadena de suministro. Esto hablamos, maximizar la derrama económica local, maximizar la contratación local, las compras locales, y tiene que haber un apoyo a los pequeños mineros. Eso es lo que queremos lograr. Ahora, ¿qué hemos estado haciendo? ¿En qué hemos ido avanzando? Lo primero es el afianzamiento de la autoridad como un ente que está del lado del desarrollo social, está al lado del Estado mexicano. Hablábamos de la depuración de personal, metimos controles administrativos y el abatimiento del rezago de los trámites. Había un rezago muy grande de trámites, 21,000 trámites pendientes, que obviamente abren la oportunidad para la corrupción. Cuando un trámite tuyo se puede tardar 1 año, pues existe la tentación de decir, bueno, ¿cómo lo podemos acelerar este trámite? Acabamos sustancialmente con ese rezago. Para que no vuelva a ocurrir, estamos trabajando en la simplificación y automatización regulatoria, en un sistema de registro que consolida las diferentes bases de datos, que automatiza, que establece una bitácora. Cualquiera que le haga un cambio al registro público minero va a quedar ahí muy claro desde qué computadora, con qué autorización lo hizo, y se han denunciado intentos de extorsión e intimidación. Es decir, la autoridad mantiene su carácter, recupera su carácter como autoridad y no se somete a ningún intento de extorsión. Se está trabajando con las concesiones omisas decimos los que tienen retrasos en sus pagos, u ociosas aquellas que no tienen un proyecto productivo detrás de ellas. Se da apoyo técnico y liquidez a los pequeños mineros y cadenas de suministros, el caso de FIFOMI. Se exige el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de inversión que está dentro de la ley minera, con énfasis en aquellos concesionarios que no tienen un proyecto productivo detrás de la concesión. Es decir, obtienen la concesión, piden la concesión, sin tener realmente un plan para desarrollar esa concesión.
el Servicio Geológico y el FIFOMI como factores de viabilidad económica y social, que el Servicio Geológico y el FIFOMI den asistencia técnica, que den la posibilidad de que sean sujetos de crédito. Por ejemplo, el Servicio Geológico, al certificar reservas, eso le permite al minero ir a los mercados financieros a pedir dinero porque ya tiene sus reservas certificadas, se vuelve sujeto de crédito. Hemos cooperado con gobiernos de otras naciones que han hecho esa travesía, han ido de una minería de cierto tipo a una minería sostenible. Aquí podemos enumerar el caso de Canadá, el caso de Australia, el caso de los países escandinavos. Asociaciones, diferentes asociaciones, Naciones Unidas, IRMA, TSM, sindicatos, es bien importante, hemos sentado a la mesa a los sindicatos para que sean parte de este proceso con el fin de asegurar las mejores prácticas en México. Tengo el gusto, doctora, de reportarte que este ya es un esfuerzo que tiene su propio momentum, ya generó su propia inercia. Es algo que no lo tenemos que estar empujando desde el sector público en cada momento, ya existe en las diferentes asociaciones, en la CAMIMEX, que es la Cámara Minera de México, en el Mining Task Force, que es la Asociación de Mineros Canadienses, etcétera. Ya se han adoptado los diferentes protocolos para llevar estas mejores prácticas. Tiene su propio momentum, por supuesto, hay que vigilarlo, hay que asegurarse que no se desvíe, que no se desacelere, pero tiene su propio momento, es algo muy, muy positivo. Le damos seguimiento, conciliación de conflictos. Hay conflictos entre concesionarios, que si te estás metiendo a mi concesión, entre sindicatos, entre ejidos con empresa, ejidos con concesionarios, comunidades, buscando que todo sea dentro del marco de la ley, que se lleguen a acuerdos dentro del marco de la ley y que se lleguen a acuerdos donde todo el mundo salga ganando. Y en el área de seguridad tenemos una mesa de seguridad minera que está diseñada para abordar las causas primeras de la inseguridad y prevenir y disuadir las actividades delictivas que no nada más afectan a las minas, sino afectan a las comunidades mineras cuando afectan a las minas. Siguiente, por favor. Este es el mapa de las concesiones en México. Tenemos este no es el último, ahí dice 21 millones de hectáreas, de 25,000, ya bajó, son 16 millones de hectáreas. Me disculpo, puse el mapa incorrecto, y representa ya menos del 9% del territorio nacional. Aquí hay que recordar que la concesión es del subsuelo. Imaginémonos que hay una pelota enterrada y decimos, bueno, la concesión es sobre el círculo que está encima de la pelota. Es sobre la pelota, pero está sobre el círculo. Tú dices, bueno, esa pelota enterrada, ¿cuánto representa el territorio nacional? Bueno, pues puedo hacer una proyección hacia arriba y decirte, pues tanto, pero es una proyección. Sin embargo, así se vería la proyección. Y lo hemos bajado a 16 millones de hectáreas, han bajado de 25,000 concesiones a 22,000 o 21,000, ahí tengo el dato, y representa como el 8.6% del territorio nacional. Ha ido bajando. Así se ve comparado con otros países. El mensaje de esta lámina es que una cosa son las concesiones y otra cosa son las concesiones activas. Las concesiones activas representan 4 millones de hectáreas
aquellas que tienen algún tipo de operación minera, esto es decir, un poquito más del 2% del territorio nacional, y las obras mineras dentro de las concesiones activas representan un poco más de 200,000 hectáreas, es decir, 0,1% del territorio nacional. Normalmente, una concesión es de 1.500, 2.500 hectáreas, y las obras mineras ocupan entre 10 y 20 hectáreas, es decir, menos del 1% de cada concesión. Siguiente, por favor. Ahora, la minería, como las otras actividades industriales pesadas, está altamente regulada. Hay más de 500 leyes, normas, permisos, formatos, informes, avisos de los diferentes órdenes federal, estatal y municipal, que resultan en más de 1,077 para ser precisos, trámites que se tienen que hacer y cumplir para la operación. Esta es una tabla de los diferentes trámites. En adición de estos trámites, si vamos a la siguiente, por favor, tenemos los protocolos que hemos desarrollado, guías y protocolos que hemos desarrollado desde el inicio de la administración. Protocolos y guías de desarrollo comunitario, seguridad y salud laboral, el manejo responsable del agua, depósitos de jales, seguridad patrimonial y la emergencia sanitaria. Básicamente, desarrollo comunitario, no generes conflictos. Ponemos el ejemplo, si tú llegas y le rentas su tierra a la mitad del pueblo y a la otra no, de pronto se hacen millonarios la mitad del pueblo y los otros no. Eso que es bueno para la mitad del pueblo, como comunidad puede generar conflictos. Entonces, ten mucho cuidado en no generar conflictos. Obviamente, la transparencia, la consulta, estamos trabajando en la consulta minera, el tema de seguridad y salud laboral, decíamos que no haya fatalidades, pero ¿qué se tiene que hacer para prevenir caída de roca, para prevenir torcedura de tobillos, despeñamientos, etcétera? Manejo responsable del agua, decíamos, por ejemplo, el agua es un agua industrial que se utiliza, es a circuito cerrado, debe ser a circuito cerrado, quiere decir que no se esté desechando nada, para que se aproveche toda. Y si no necesitas, no necesitamos de hecho, en ningún caso se necesita que sea agua potable, pues no utilices agua potable. Si tienes una comunidad cerca y les vas a ayudar a la comunidad a que trate el agua, pues utiliza esa agua tratada. De hecho, en el proceso se puede tratar el agua de la comunidad. Depósitos de jales, cómo hacer los jales de manera que no haya deslaves de estos depósitos. Los jales, son lo que uno saca de la mina, le quitas el mineral y la tierra que queda. Mucho de esto se vuelve a meter para rellenar, o al final, si fuera un tajo, se utiliza también otra vez para rellenar, al menos en parte. En cualquier caso, si queda un monte, vamos a decir artificial, que ese monte, por más que llueva, por más que venga un huracán, por más que haya un terremoto, que no haya una afectación para la comunidad ni para el medio ambiente. Estos depósitos de jales, por ejemplo, se tienen que reforestar, y no reforestar con cualquier planta que crezca rápido, reforestar tomando en cuenta consideraciones de biodiversidad. Seguridad patrimonial, cualquier incidente, repórtalo, no pienses si sí o si no. Y emergencia sanitaria COVID-19, básicamente tiene el trabajador, la trabajadora, tiene que estar más segura, yendo a trabajar, que quedándose en casa. Ese es el estándar y es un resumen que estoy buscando hacer, enfatizando el estándar que nos estamos poniendo a nosotros mismos. Siguiente, por favor. Los salarios. El salario en la minería es 39%
mayor al salario medio en la economía formal. Aquí tenemos, por ejemplo, en la minería metálica, 74% arriba. En la minería no metálica, y la no metálica, ¿cuáles son? Son las gravas, es la cal, es la sal, es solamente 12.5% mayor. Normalmente cuando pensamos en minería, pensamos en la minería metálica, y ese 74% arriba. En promedio, estamos 39% mayor al salario promedio, muy por encima, por supuesto, del textil, del transporte, del comercio, de la agricultura, la construcción. Siguiente, por favor. Y estos son ejemplos de rehabilitación. Uno dice, bueno, pues sí, puede ser que la minería sea necesaria, puede ser que la minería, cuando se hace, pues se haga de una manera segura, que no contamine a lo que está alrededor. Pero yo he pasado y yo he visto ahí tajos que son, pues parece zona de desastre, y eso, pues ¿qué va a pasar con eso ahí? Bueno, esto es lo que pasa. Este es el estándar. Esta es la fotografía de la izquierda, es como estaba, la fotografía de la derecha es como quedó. Estos son ejemplos de rehabilitación. Y traje varios, si le podemos dar uno cada 10 segundos. Estas son minas de carbón que se hicieron plantíos de árboles de aceitunas. Esto fue en Michoacán, en Ferrotepec. Este es un proyecto en el que yo estuve involucrado. Esto fue en Micare, en Coahuila. Todas estos fueron campos de pastoreo, porque es lo que necesitaba la comunidad. Esto es en Mongolia. Entonces, esto fue en Guatemala. Claro, es un sitio industrial. O sea, yo creo que no tenemos que hacernos ilusiones de decir, bueno, es que un sitio industrial no es bonito. Pues no es bonito, mientras es industrial. Sin embargo, el compromiso es que una vez que se termine el ciclo de vida de la mina, que haya una rehabilitación. Y es una rehabilitación que deja el lugar mejor en términos de biodiversidad que como estaba antes. Esto, por supuesto, aún sin considerar el hecho de que muchos de estos lugares, cuando no tienen una actividad económica formal como es la minería, tienen que recurrir a otros tipos de actividades informales que son muy depredadoras del medio ambiente. Este es en el Reino Unido. Yo creo que es el ejemplo más apantallante que tenemos. Se volvió una reserva de biosfera. Este fue una gran inversión. Lo pongo porque nunca se nos debe olvidar pues, cuál es. Este es a mi juicio el mejor proyecto de rehabilitación que ha habido en el mundo, y no hay que perderlo de vista porque ese es el estándar que tenemos que tener. Muchas gracias.